Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Le habla su anfitrión Sebastián Cova, politólogo desde Caracas, Venezuela. 2 semanas de ausencia por diferentes motivos, pero básicamente era porque, bueno, creo que no tenía mayores temas de los cuales hablar que me parecieran urgentes y no logro conseguir a los invitados que estoy queriendo traer al podcast. Vale, ni siquiera me responden los emails, pero bueno, ya veremos. De todas maneras no importa porque el mundo me tiró un tema en la cara, bueno, a todos, y se hace pertinente. Por supuesto estoy hablando de la guerra en Ucrania que está desarrollándose desde la semana pasada. Estoy grabando esto el mismo lunes 28 de febrero. Pero quiero advertirles una cosa. Varias personas me han escrito el fin de semana preguntándome que si voy a atajar el tema de Ucrania en el podcast, que dónde está el tema de Ucrania, que dónde está el podcast, que si voy a hablar, que por supuesto que voy a hablar, que si tal y qué sé yo. Y les voy a confesar algo. Tengo reticencias a hacer esto, tengo cierto resquemor por el simple y llano motivo de que no es un tema del cual yo me pueda considerar un verdadero experto, ni siquiera remotamente algo parecido. Afortunadamente sé, por supuesto, que sé del tema, sé de algunas cosas de nociones básicas de defensa, de, 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 en el sentido político estratégico, ¿no? Pero de detalles militares, por supuesto, que no sé absolutamente nada. He estado leyendo estos días algunas cosas interesantísimas, ¿no? Pero me daba cuenta leyéndolas que definitivamente no es un tema para el que estoy en lo más mínimo preparado. Pero sin caer en las especificidades que el tema estrictamente militar demanda, lo que lo que también me detenía es que creo que es un tema en el que primero que nada, y esto sí es algo que como los que me conocen bien saben que me molesta, está ahorita cualquier lego está opinando sobre esto y me molesta la simple idea de concebirme como uno más de los opinadores de oficio que está hablando huevonadas sin saber de verdad algo. Entonces, bueno, quienes me conocen pueden decir, bueno, pero tú sí, si yo te digo a ti es porque creo que sabes algo. Bueno, gracias, pero definitivamente no soy experto, pero además no importa porque para el público en general quedo como uno más que está opinando, entonces ya eso por ahí me molesta, ¿no? Pero segundo, y más importante que lo que acabo de mencionar, es que definitivamente allá afuera hay gente que sabe muchísimo más que yo y está entregado en Twitter, en sus canales de YouTube o lo que sea, porque ahora todos somos divulgadores o creadores de contenido, que es como se llama esto, que de verdad estaban haciendo un muy buen trabajo. Anoche me estuve metiendo un puñal en Twitter, la noche de domingo para lunes, y déjame decirle que tanto en inglés como en español, y hay varios venezolanos hablando de esto que están todos, no me extraña, todos están afuera del país, pero en la región misma, en Buenos Aires, en Bogotá, incluso algunos colegas que conozco personalmente, están haciendo un buen trabajo. Entonces, lo que he estado haciendo es retuiteándolos o recomendándolos por mis redes sociales, básicamente por Twitter, porque de verdad estoy aprendiendo de ellos o simplemente me están permitiendo saber más cosas, o a través de ellos estoy llegando a fuentes de información interesantes, como por ejemplo ensayos, artículos, conferencias, etcétera. Ahora bien, esto no quiere decir que yo no tengo ni idea de lo que voy a hablar, algo de ideas sí tengo, pero dada esa circunstancia, lo que voy a aprovechar es este capítulo para enfocarme simplemente en dos temas que sí he notado que están quedando por fuera en los análisis incluso de los más grandes expertos que he estado oyendo o leyendo, y que creo que entonces me deja mi cancha para hacer un par de consideraciones, porque la gente está saltando a sacar conclusiones como era de esperarse, sin informarse, sin ni siquiera pensar preguntarse dos veces sobre si tiene sentido lo que ellos mismos están diciendo. Bueno, es un mal del que pecamos todos, pero bueno, lo que quiero decirles es que me daba culillo meterme en aguas que no son en las que yo sé nadar, pero sí he notado, viendo lo que están exponiendo los demás, que tanto propios como extraños, que hay dos pequeños temas que están dejando por fuera en las consideraciones. Y bueno, yo con este capítulo voy a aprovechar de decir, miren, esto. Entonces, sin ya más preámbulos, esta introducción estuvo larguísima, pues entro en materia.
Bien, una de las dos cosas que quiero hacerle resaltar a los que están saltando conclusiones, en este caso buscaría hacer una corrección. Una idea que se está repitiendo muchísimo sobre todo entre el público llano y la gente que cree que no es público llano, pero que en realidad sí lo es. Es decir, la gente que cree que es experta, pero no tiene información ni conocimiento válido. Es la frase, dejaron a Ucrania sola. Qué bolas que los van a matar a los ucranianos y no va a quedar ninguno de ellos y todo esto porque la OTAN los abandonó o los americanos le hicieron creer que los iban a apoyar. Y bueno, primero han pasado los días desde que empezó la guerra, ya va casi una semana y bueno, primero el mundo está muy pendiente de lo que está pasando. Los canales de televisión han prácticamente modificado su programación para cubrir el asunto. Las redes sociales ya ha sucedido el típico esto de ponerse la banderita ucraniana. La gente se ha cambiado los nombres, se pone el nombre en alfabeto cirílico y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hay un awareness, es decir, una conciencia del fenómeno. O sea, esto no está... A mí me extrañaba hasta la semana antepasada que estábamos ante las puertas de una eventual tercera guerra mundial y la gente estaba como muy pendiente que si del Oscar, que si de los Juegos de Invierno o ve tú a saber qué. Pero una vez estallado el conflicto, ahora sí la gente está hablando de esto. Incluso yo el viernes pasado pasé todo el día en un taller mecánico y hasta los del taller, ahí en Chapellín, en un barrio de estos históricos de Caracas, en algún momento quisieron hablar del tema o notaron que estaban al tanto, ¿no? Y oye, sí, qué grave. Pero siguieron con sus asuntos, con sus cosas, no es que estaban empacando para irse a la selva, pero eran conscientes de que el mundo estaba posiblemente al borde del desastre. Entonces, pero por supuesto no se refiere nada más a esto, la frase de que los dejaron solos, sino de que, bueno, ¿qué pasa con los occidentales que no se están metiendo en la guerra a liberar a los ucranianos? Y mire, aquí voy a hacer un símil para que vean que es que aquí el problema, yo no sé si es por las redes sociales que han agravado esta cosa que llaman el inmediatismo, pero en el caso particular de los venezolanos no hacían falta redes sociales. O sea, los venezolanos tenemos un defecto de que es querer todo resuelto para allá, ¿no? Les voy a poner el caso de la guerra del Golfo o primera guerra de Irak, que yo tuve ya la oportunidad de conocer y de ser testigo cuando niño, porque fue cuando yo tenía 11 años de edad, 11, 12 años de edad. Yo estaba terminando la primaria. Como todos recordarán, el 2 de agosto de 1990, tropas iraquíes invaden el pequeño estado pérsico, o árabe, pero en el Golfo Pérsico quise decir, de Kuwait, en una operación que solo tomó 2 días. Kuwait es un país muy pequeño. Irak tenía una fuerza armada muy bien armada, valga la redundancia, gracias a las armas que les dio Estados Unidos para poder hacerle la guerra a Irán durante todos los años 80. Era para ese momento, creo que era el cuarto o quinto ejército mejor armado del mundo, con estas estadísticas medio difusas que solamente cuentan que sí, el número de balas y cosas así, ¿no? Y bueno, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. Esto fue en el marco del fin de la Guerra Fría, cuando se pensaba que el mundo iba a ser un sitio más pacífico, y bueno, nos sorprenden con esto. La operación Escudo del Desierto, que fue la protección urgente de Arabia Saudita, que posee las reservas de petróleo más grandes del planeta para entonces, y es el mayor exportador de petróleo en el mundo, comenzó ese mismo 2 de agosto. Es decir, evitar que los iraquíes siguiesen y se cogiesen a Arabia Saudita. Que no sé si alguna vez estuvo planteado, nadie lo supo nunca, nadie a estas alturas todavía lo sabe. Eso duró del 2 de agosto al 17 de enero del año siguiente, 91. Pero eso no es la guerra, eso es simplemente mandarle armas a Arabia Saudita, desplazar tropas hacia allá, e inició toda una serie de operaciones diplomáticas por parte del gobierno de Bush padre, de George Bush padre, para tratar de levantar una alianza para, bueno, primero negociar con los iraquíes, que están haciendo ustedes, están locos, sálganse de ahí, y eventualmente, bueno, armar una coalición militar para sacarlo. Eso fueron 6 meses de negociaciones. Yo me acuerdo ver en las noches el noticiero con mi papá, que se estaba tomando el asunto muy en serio. De hecho, esa fue la primera vez en mi vida que oí hablar de la crisis de los misiles cubanos, porque mi papá me llegó a decir, esto se parece a la crisis de los misiles cubanos. Yo me acuerdo que se decían todas hartas estupideces, como que
Venezuela por ser un país de la OPEP y que le mandaba petróleo a los Estados Unidos. Entonces Venezuela era un objetivo militar ir aquí y aquí nos iban a caer misiles y armas químicas y cualquier santa estupidez. Bueno, pero las operaciones verdaderamente militares, es decir, la operación Tormenta del Desierto, comenzó el 17 de enero del año 91 y fue una serie de bombardeos muy intensos que me acuerdo ver por televisión hasta en las tardes, en los noticieros antes de ver mis comiquitas, y luego las noches ver el resumen con mi papá y todo aquello. Fue como la primera vez que me interesé macro por asuntos geopolíticos. Pero las operaciones terrestres, que solo duraron 4 días, es decir, los bombardeos fueron muy efectivos y el ejército iraquí resultó ser muy incompetente, comenzaron fue apenas el 24 de febrero y hasta el 28, es decir, 6 meses después. Es decir, que Bush estuvo 6 meses negociando con Irak, convenciéndolos de salirse de ahí, montando una coalición. Recuerdo que vino aquí a Venezuela a reunirse con Carlos Andrés Pérez, hizo una gira latinoamericana. Recuerdo que Carlos Andrés Pérez, bueno, Carlos Andrés Pérez no lo dijo, pero fue lo que los analistas que yo escuchaba decían, que Venezuela no se podía meter en una guerra contra un socio importante de la OPEP, tal que sé yo, pero que bueno, que no se preocupasen, que aquí se iba a seguir aumentando la producción, bla, bla, bla. Y luego siguió para Argentina y todo eso, me acuerdo verlo por televisión, reuniéndose con Pérez y con Menem y con el que era entonces presidente de Brasil también y tal. Es decir, que en una guerra que se estaba dando en aquel momento, un conflicto de marca mayor, la primera vez que un país invadía a otro de esa manera en décadas, con países con importante trascendencia en el mundo, y el Bush estaba visitando países latinoamericanos. Claro, lo estaba haciendo buscando una coalición, pero es decir, pasaron 6 meses. Y esto era con un país que no tenía armas de destrucción masiva, pese a lo que se diría después, no tenía bombas atómicas, y tenía incluso a sus vecinos árabes consternados. Es decir, con un rival menor, tomaron 6 meses para planear la operación, conseguir una alianza, intentar medidas diplomáticas, negociar por bajo cuerdas, lo que fuese. 6 meses. Hasta que finalmente ya, bueno, que se pasó la raya, vamos a la guerra. Y la guerra, bueno, tuvo primero una fase intensa aérea y misilística, y luego finalmente las tropas terrestres solamente tuvieron 4 días de operaciones y les fue de maravilla. Lo cual demuestra que era un rival bastante menor. Pero aún así estuvieron 6 meses planificando eso. Entonces cuando la gente dice qué bolas dejaron a Ucrania sola, primero, ¿por qué están diciendo que ya Ucrania está derrotada? Se está demostrando que no, que más bien los expertos que estuve leyendo anoche decían que para su sorpresa a los rusos les está yendo no tan bien como se esperaba. Sí, tienen sitiada Kiev y han avanzado, ya tomaron Chernóbil y todo eso, pero que para lo que se esperaba, ya Ucrania debía estar totalmente tomada para esta fecha, por lo que se temía, ¿no? Y no está siendo así. Entonces, Ucrania no está derrotada, y si fuese a haber una guerra, pues todavía se está planificando. Fíjense que Estados Unidos ya tenía desde octubre información de inteligencia de que Rusia estaba moviendo tropas a la frontera. Compartió con los aliados de la OTAN, y por lo que he estado oyendo en podcast, los países europeos desestimaron la información americana. Dijeron, aquí vienen otra vez los gringos con su paranoia, nos pasan los informes pero no nos muestran la data cruda, hasta que ya en enero pues comenzaron a revelar fotos y todo eso, y entonces los europeos comenzaron a decir, coño, como que es verdad. Es decir, al principio no le estaban creyendo a los Estados Unidos. O sea, eso toma el primer trabajo, es convencer a tus propios aliados. Ya para el momento que estoy grabando esto, Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial no se ha querido meter en conflicto alguno en el mundo, ya no solamente ha comenzado a mandarle armas y dinero a Ucrania, sino que ya anunciaron que van a aumentar su presupuesto militar, revirtiendo una política histórica desde los años 40. Es decir, sí está habiendo una acción por parte de la OTAN, pero no puede ser inmediata, porque nadie puede materializar todo un ejército solamente chistando los dedos, haciendo este sonido con los dedos, ¿no? Entonces, por favor, no estén diciendo sandeces como la dejaron sola,
Para empezar, los ucranianos saben pelear porque como fueron parte de la Unión Soviética, pues vaya que han tenido entrenamiento y han peleado bastante. Se enfrentaron con el Tercer Reich, o sea, se enfrentaron primero con la Alemania, el Imperio Alemán de la Primera Guerra Mundial, porque eran parte del Imperio Ruso. Luego se enfrentaron con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, porque eran parte de la Unión Soviética, y luego pelearon en Afganistán por ser también parte de la Unión Soviética. Es decir, están entrenados, son muy buenos militares, tienen buenas armas y bueno, están peleando defendiendo su país y están enfrentándole una buena resistencia a los rusos. No sé qué tan buena, no sé si será suficiente para repelernos. Creo que, no sé, yo me temo que eventualmente van a perder por una simple fuerza de número. Pero ¿y si los rusos se desmoralizan antes? Y si lo que Putin quiere que pase en Ucrania, que es que los militares le den un golpe de estado a Zelensky, termina pasando al revés y son los militares rusos los que le dan un golpe de estado a Putin, que no creo, pero y si pasa, pero tampoco lo descarto, ¿no? Y si termina pasando. Entonces, coño, o sea, no estén saltando esa conclusión. Ucrania no está sola, para mi sorpresa. Incluso China, quien soy de la opinión es el as bajo la manga de Rusia para sobrevivir eventuales medidas de sanciones económicas y eventualmente convertirlo en un aliado, si es que luego China pretende hacer lo mismo con Taiwán o vete a saber qué. Incluso China ya está diciendo, hey, bájenle dos, ¿qué es esto? Justamente cuando Rusia ayer domingo dijo que iba a poner a comenzar a iniciar los protocolos, poner en preaviso a todas sus fuerzas nucleares, China dijo, hey, hay que bajarle a esta retórica belicista, esto de estar prendiendo las armas nucleares, etcétera. Y bueno, se abstuvo de votar en contra de Rusia en el Consejo de Seguridad el fin de semana, que quizás Rusia estaba esperando que vetara la resolución, lo que hizo fue simplemente abstenerse de votar. Es decir, el único aliado importante que yo creo que podría tener Rusia en todo esto, que es China, que no es que va a aliarse militarmente con Rusia, pero que podría ser la clave de su sostenimiento económico si las sanciones son muy graves, y las sanciones están comenzando a ser bastante graves y fuertes, pues quizás no esté tan comprometida después de todo, quizás no quiera empantanarse con un aliado que está quedando como el malo de la película y como un loco. Que no estoy queriendo decir que lo sea, pero es la mala prensa que está obteniendo Rusia, pues está habiendo cada vez más consenso alrededor de ello, a pesar de posibles voces disidentes. Entonces, ese es el primer punto. Coño, no estén saltando a conclusiones, porque incluso en una guerra que era mucho más fácil de ganar, como la de Irak, la primera guerra de Irak, que era simplemente liberar Kuwait, tomó 6 meses planificarla y montar una coalición. ¿Cómo sería ahora con un país que es mucho más grande, que pareciera que ha pensado esto mucho mejor y que además, y más importante aún, tiene armas nucleares? De hecho, es el país con mayor cantidad de armas nucleares. Alrededor de unas 6.300 armas nucleares, aunque desplegadas son solo 1.300 y pico. Pero además que tiene armas nucleares tácticas, que son, digamos así, armas nucleares pequeñas, bombas nucleares pequeñas para usar contra un enemigo en el mismo campo de batalla donde tus propias tropas están presentes. Es decir, un cañón, un avión que dispara una bomba y que los soldados van a poder ver la explosión desde el otro lado, ¿no? A diferencia de las bombas nucleares estratégicas, que son como las de Hiroshima y Nagasaki, que son esas que se lanzan, que producen primero una destrucción mucho mayor y que se lanzan detrás de las líneas enemigas, en las grandes ciudades y cosas así. Es decir, Rusia está muy bien armada y es un enemigo peligroso. No se puede hacer una operación militar contra Rusia como la que se hizo con Irak, porque es un enemigo mucho más poderoso. Entonces, coño, ¿qué pretendían los que dicen la dejaron sola? Que estuviesen ya los aliados de la OTAN bombardeando Rusia por todos lados. Coño, no, simple y llanamente no se puede. Y bueno, hay quien está diciendo que Putin está dando señales de esquizofrenia, de locura, de estar perdiendo la razón. Yo no me voy a atrever a tanto, no soy psicólogo ni muchísimo menos. Yo veo a Putin bastante cuerdo cuando habla, que no quiere decir que esté siendo razonable, que son dos cosas muy diferentes. Pero lo que sí pareciera es estar decidido. Mira, no sé si hacer a Rusia respetar, yo creo que más bien hacerse temer,
¿no? Porque la amenaza que le lanzó a Finlandia y a Suecia el mismo viernes, diciendo que no solamente no quiere que Ucrania se incorpore a la OTAN, sino que no quiere a más nadie incorporándose a la OTAN. Que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque la OTAN es una alianza establecida para enfrentar a Rusia, punto. Entonces, bueno, y la OTAN fue la enemiga de la Unión Soviética durante 45 años, durante toda la Guerra Fría. Entonces, bueno, sí, cualquier expansión de la OTAN, la Rusia de Putin la va a percibir como una amenaza contra ellos, cuando todos los expertos del mundo dicen que hoy en día es mucho más amenazante el incremental poder chino. Por cosas como las que yo he dicho en un capítulo aquí anterior. En concreto fue en el capítulo 75, donde bueno, les recomiendo que lo oigan, que les decía sobre el peligro que está representando no solo la amenaza china, sino el ejemplo chino, como un gobierno autocrático eficiente que provee buena calidad de vida. A diferencia de los regímenes autocráticos del pasado, incluyendo la misma Rusia actual, que no produce una buena calidad de vida y que por tanto no son ejemplos a seguir. Pero China pareciera estar revirtiendo esa tendencia, haber hallado el truco para poder ser autoritarios y que la población aún así viva bien. Entonces ese ya es uno de los problemas chinos. Y bueno, el verdadero problema es que China son 1.400 millones de personas que están cada vez armándose más, son más poderosos y más ricos, están a punto de convertirse en la primera economía del mundo por delante de los Estados Unidos, y tienen una política exterior que, si bien no es tan imperialista como la que ha sido tradicionalmente asociada con las potencias occidentales, en concreto las europeas o incluso la misma Rusia hoy en día, no deja de ser un país imperialista. Y si no, pregúntenle a todos sus vecinos, empezando por las Coreas, empezando por los países del sureste asiático, incluso la misma India. Entonces, bueno, esa es la situación actual, y a lo que quería conducir es a que bájenle dos a esa afirmación tonta y bien desinformada o simple y llanamente ignorante de que la dejaron sola. No la han dejado sola. No quiere decir esto que entonces van a ir a pelear por ella y a pelear esa guerra por ella, porque bueno, el enemigo no es Irak, pero sola no está. Lo otro a lo que quería hacer mención es, esto es algo que algunos expertos han hablado, pero en realidad me parece que está en términos generales ausente de los grandes análisis y totalmente ausente de la habladera de huevonadas de los legos, que es el problema ucraniano en sí, en cuanto a Ucrania como país viable y cultura, ¿no? Estuve revisando varias estadísticas. Ucrania es el país más grande de Europa si excluimos a Rusia. Incluso si nos quedamos con la porción europea de Rusia, Rusia sigue siendo el país más grande, pero bueno, si excluimos a Rusia, Ucrania es el país más grande de Europa, con más de 600.000 kilómetros cuadrados. Eso todavía la hace más pequeña que Venezuela, pero tiene una población más grande que la venezolana, tiene 41,2 millones de personas. Sin embargo, para 1993, 2 años después de la disolución de la Unión Soviética, la población ucraniana eran 52 millones. O sea, ha perdido 6,6 millones por mala calidad de vida, excesiva emigración y, bueno, con mala calidad de vida quería meter mal sistema de salud público, malos hábitos alimenticios, mucho vicio. En los países, en los antiguos países de la Unión Soviética, sobre todo los europeos, hay mucha proliferación de estas drogas destructivas, los opiáceos, la heroína. Ucrania y Rusia tienen problemas de heroína muy fuertes, ¿no? Y esas drogas matan que jode. Entonces se ha perdido mucha población. Ahora bien, esto se mezcla con lo de por qué Rusia invade Ucrania. El motivo profundo, ya lo mencioné de pasada en la sección anterior, es lo de que Rusia no quiere que Ucrania sea miembro de la OTAN, porque sería tener a este rival histórico ya frontera con frontera, que no es primera vez, ojo, porque Turquía es miembro de la OTAN desde los años 50, y en esa época, en los años 50 y 60, Turquía y la Unión Soviética eran países vecinos en el Cáucaso. De hecho, eso fue lo que inició la crisis de los misiles, porque a Nikita Khrushchev, entonces el premier de la Unión Soviética, le molestaba tener misiles de la OTAN desplegados en Turquía en rango de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética no tenía misiles tan cerca
de los Estados Unidos. Entonces por eso, cuando se presenta la oportunidad, ponen misiles en Cuba como para quererle decir a los Estados Unidos, esto es lo que se siente. ¿Ves lo desagradable que es? Y de hecho, parte de las negociaciones fue quitar esos misiles de Turquía. Ahora, lo que no pude investigar es en qué momento los volvieron a poner, porque hoy en día hay aproximadamente unas 20 ojivas nucleares americanas en Turquía. En Turquía, en Italia, en Países Bajos, en Bélgica y en Alemania. Es decir, todas las armas nucleares de los Estados Unidos no están solo en los Estados Unidos. Bien, pero lo más importante es que Ucrania no está siendo invadida netamente. O sea, ¿cuál es la excusa rusa, mejor dicho? Que está protegiendo a poblaciones rusas que viven en la frontera ucraniana. En realidad, Ucrania tiene rusos o personas de origen ruso a todo lo largo del país, lo cual tiene sentido porque Ucrania era parte de la Unión Soviética. De hecho, era después de Rusia el país más grande en términos de población, capacidad industrial instalada, rol histórico, porque los rusos son descendientes de los ucranianos en el punto de vista histórico, como los portugueses lo son de los españoles y ambos de los romanos. ¿Ok? De hecho, hubo una cosa llamada la gran Ucrania hace 1000 años, de las cuales, como les decía, los rusos son una derivación. Pero entonces, no solo eso, no solo hay un vínculo histórico, sino que hoy en día, incluso la población ucraniana, que se considera étnicamente ucraniana, mucha de ella habla ruso. Fíjense, para que se den una idea. Se estima, para el año pasado, había en Ucrania, de esos 41 millones de personas, 78% son ucranianos. O sea, cuando les preguntan en una encuesta, ¿qué son ustedes? Ucranianos. 17,3% rusos. Pero 67,5% habla ucraniano en su casa y 29,6% habla ruso. O sea, aunque los que dicen yo soy ruso son solo 17%, cuando les preguntan ¿qué hablas tú en tu casa? Dicen que hablan ruso 30%. O sea, casi el doble. Incluso en la capital, Kiev, que tiene unos 2.962.180 habitantes, según un censo del año 2001, perdón, un censo del año 2021, 82,2% de la población para el 2001 era ucraniana. Ya para la actualidad es 94% de esos que dicen yo soy ucraniano, en Kiev, que es la capital y ciudad más importante. Pero cuando les preguntan, cuando se estudia, se indaga qué idioma hablan en su casa, el ruso es mayoritario, incluso en Kiev, donde 94% son ucranianos. Resulta que en su casa hablan 32% ruso y solo un 27% habla ucraniano, aunque son ucranianos el 94% de la población de Kiev, la capital. Y un 40%, que es la mayoría, habla los dos idiomas. De hecho, el presidente Zelensky habla los dos idiomas y él nació en la parte oriental de Ucrania, en donde los rusos son mayoritarios. De hecho, las provincias que en ruso las llaman oblast, más pobladas del país, es una de las que ha sido invadida por Rusia y reconocida su independencia, que es el Donetsk. Es la primera, que tiene más de 4 millones de habitantes. Y de hecho son las zonas más pobladas, más densamente pobladas, algunas de las ciudades más grandes y donde está el parque industrial más grande del país. Es decir, las partes de mayoría ucraniana son, con la excepción de Kiev, son básicamente rurales. Esto es muy importante porque entonces lo que es esencialmente ucraniano es el campo. Y lo que es esencialmente urbano es ruso o está muy rusificado. Esto, por supuesto, complica muchísimo el panorama, porque entonces aquí la solución no puede ser simple y llanamente una partición del país, como pasó con la antigua Yugoslavia, porque el imbricamiento de las dos culturas, que para empezar son mucho más similares y cercanas de lo que podrían ser portugueses y españoles, porque estuvieron hasta mucho más reciente vinculadas y mezclados, y en el ejército ruso que está invadiendo el país hay muchos de origen ucraniano también. Y hay mucha gente en Ucrania y Rusia que tiene parientes en el otro país. Pero muchísimos, no son porcentajes escasos. Entonces,
bueno, esto hace que bueno, la opción partir el país no es fácil, no es viable, jodería más a los ucranianos que a los rusos, además porque los dejaría sin el mayor parque industrial, los dejaría netamente rurales, los dejaría como un país granero y además casi los dejaría sin costa. Posiblemente toda la costa pasaría a ser de la parte rusa. Incluso ya contando con la península de Crimea que Rusia invadió en 2014. O bueno, se terminó de anexar en 2014 porque ya había presencia rusa ahí, porque desde la disolución de la Unión Soviética Rusia le alquilaba una parte le alquilaba básicamente el puerto de Sebastopol a Ucrania, donde tenían una flota súper importante, siguen teniendo una flota súper importante. Entonces bueno, no es viable, sale perdiendo peor Ucrania y además los dos países están muy compaginados, por lo menos hasta 2015, cuando se hacían encuestas tanto en la parte prorrusa o en la parte de mayoría rusa como en las partes de mayoría ucraniana, geográficamente, pero incluso en las partes donde están igualmente mezclados, todos decían, no, Ucrania es un país que debe quedarse como un solo país. No sé ahora. Hay leyes vigentes desde los años 90 que estipulan que si un grupo poblacional tiene más de 10% de la población hablando esa lengua pasa a ser oficial. Ser oficial quiere decir que entonces los carteles, los documentos, la enseñanza en escuela se hace obligatoria en ambos idiomas. Y esto me lleva a hacer una señalización importante, porque lamentablemente desde hace 6 años una fuente de información e incluso de inspiración para los venezolanos es el famoso documental Winter on Fire, Ukraine Fight for Freedom, que es de Netflix y que estuvo nominado al Oscar en 2016, que narra los eventos de las protestas que llevaron a la renuncia del presidente Víctor Yanushchenko en febrero de 2015. En febrero de 2014, perdón. El documental es del 15, narra eventos que sucedieron entre el 13 y el 14. Ese documental, pues aquí fue inspiración para las protestas callejeras de ese mismo año 14, pero sobre todo del año 17, porque ya mucha gente había visto el documental. Incluso cuando uno ve el documental se da cuenta que muchos de los escudos que usaban los manifestantes están inspirados directamente en los escudos de los manifestantes ucranianos. El documental como pieza cinematográfica está muy bien hecha, la forma de narrar es de verdad genial, pero como politólogo y como académico tengo que decir que el documental es profundamente sesgado y por un lado, porque solo nos está mostrando los eventos de la calle y uno podría decir, bueno, pero es que es un documental sobre cómo sucedieron los eventos en la calle. Ok, está bien, entonces no es sesgado, pero solamente me está mostrando un solo tema, ¿no? Pero lo que sí es problemático académicamente es que no nos está mostrando the big picture, la panorámica. Es decir, no es enteramente cierto que la renuncia de Víctor Yanushchenko fue solamente por las manifestaciones callejeras. Eso fue lo que agravó y lo que llevó al gobierno a cometer errores tácticos cruciales. Pero en realidad hubo una serie de eventos que pudieron conformarse como un verdadero golpe de Estado contra el gobierno, que no fueron las manifestaciones en la calle lo que tumbó al gobierno. Y que produjo una mala inspiración acá en Venezuela porque se creyó que solamente con ese tipo de manifestaciones, listo, el gobierno iba a renunciar. Por supuesto que no. Y eso la experiencia venezolana demuestra que el documental no nos está mostrando toda la realidad. Cuando yo lo veía anoche yo decía, coño, pero esto no, o sea, ¿cuál es la conexión lógica entre un discurso en una plaza y que al día siguiente el presidente esté renunciando? Por supuesto que no fue solamente los eventos en la plaza Maidén, la plaza de la libertad. Pero bueno, la cosa es que ese documental, por ejemplo, no nos dice que termina con la huida del país de Víctor Yanushchenko el 22 de febrero. Pero el documental no dice que al día siguiente, 23 de febrero, el parlamento ucraniano derogó las leyes que existían desde los años 90 que protegían las lenguas de las minorías rusas, tártaras, bielorrusas dentro del país. Con lo cual transmite la sensación de que lo que está tomando el poder en Kiev es un gobierno nacionalista. Es decir, que las acusaciones de Putin de que lo que está gobernando el país es una banda de nazis drogadictos que secuestró el poder ucraniano, que no es cierto, pero ya veo de dónde nace esa idea. Coño, porque estos son gente que al día siguiente derogó las leyes que protegen a las minorías étnicas
la simple libertad de hablar su propia lengua, cuando, ojo, en Ucrania muchos ucranianos hablan ruso en su casa. Coño, el actual presidente se crió en la parte rusófila, rusofónica del país, y él habla los dos idiomas porque seguro en su casa hablaba los dos idiomas, coño. Que por cierto es un año mayor que yo, el presidente Zelensky. Y viene de la comedia. O sea, se formó como abogado, pero nunca la ejerció. Y era una personalidad de televisión y es un comediante famoso, coño, qué arrecho. Y es de familia judía. Yo no sé si él es, sea de persona de fe. Nació en los años de la Unión Soviética, cuando la religión estaba proscrita en el país. Pero su familia es judía originalmente. Muy probablemente no eran practicantes. De hecho, no logré encontrar ninguna referencia a que la practicasen, y solamente decían de familia judía. Cuando tú dices de familia judía, es una forma de decir, mira, él no lo es. Aunque sé que para los conspiranoicos y criptonazis que pueden estar escuchando esto, ya di el dato que los acaba de convencer de tomar un bando, que no es precisamente el ucraniano, ¿no? Pero bueno, como yo no estoy creyendo estupideces, les menciono ese dato porque quiero que toda la información esté afuera. Ahora bien, la cosa es que la partición ucraniana no parece ser una solución. Para el momento en que estoy grabando esto, el gobierno ucraniano, que se había negado, ya está aceptando querer tener reuniones con Rusia. No sé de qué deriva esta convicción, no creo que sea de que porque la dejaron sola. Ahora también, ¿por qué Rusia estaría aceptando en caso de que acepte? Quizás es verdad que la conquista de Ucrania no está siendo tan fácil como pensaban que iba a poder ser. Mire, no sé, no soy militar. Estuve leyendo muchos analistas en Twitter, que es un peligro siempre lo que uno lee en redes sociales, pero bueno, parecían ser gente seria, tanto en español como en inglés, que aseveraban de verdad que Rusia está cometiendo errores estratégicos y tácticos graves, y que si no está pagando un precio mayor es porque lamentablemente o afortunadamente, depende de qué bando está uno, Ucrania no está en capacidad de aprovechar esos errores porque bueno, no tiene la fuerza para hacerlo, o quizás no quiere, bueno, porque eso de lanzarle un misil a un convoy de gente que simplemente va sentada en un carro, hay que tener guáramo para hacerlo, ¿no? Por más que tú sepas que ese convoy va destinado a echarte tiros a ti cuando eventualmente te vea, ¿no? Pero no sé, cuando uno ve esos videos de drones, siempre hay algo que me crispa, ¿no? Que es que la persona está como en un estado de relajación. Es como cuando los francotiradores le disparan a alguien que lo que se está es fumando un cigarro. Pues bien, la cosa es que no es fácil y bueno, no sé. Yo el viernes pasado llegué a un punto en que llegué a temer y me dije a mí mismo, wow, o sea, la Tercera Guerra Mundial está empezando. Yo de niño pensaba que la iba a vivir, después de adulto me quité esa creencia de la cabeza y dije, wow, vi el fantasma de mi infancia ha vuelto. A lo largo del fin de semana se me calmó un poco ese temor. No fue un temor histérico, de verdad los eventos que estaban sucediendo miércoles, jueves y viernes me dieron para temer eso. Y no soy el único, porque las autoridades de la Unión Europea le dijeron a los europeos, prepárense para lo peor. La gente que tiene que estar calmando a su población. Entonces yo tengo todo el derecho en el mundo, acá en Venezuela, de preocuparme tanto o más que ellos. Pues bien, miren, para cierre, les quiero recomendar una entrevista, está en inglés, pero tiene subtítulos en inglés, que está en YouTube del año 2015, o sea, muy anterior a la crisis actual, pero enmarcada en el mismo conflicto, de un politólogo, colega politólogo gringo, llamado John Mearsheimer, en el canal de YouTube de la Universidad de Chicago. El video se llama Why is Ukraine the West Fault? Es decir, ¿por qué es culpa de Occidente lo de Ucrania? Pero el título de la conferencia es The Causes and Consequences of the Ukraine Crisis, es decir, las causas y consecuencias de la crisis de Ucrania. Fue una conferencia, como les dije ya, en la Universidad de Chicago, dada por este politólogo el 4 de junio de 2015. Él hace una serie de análisis de cuáles son los orígenes remotos de la crisis, luego cuáles son los orígenes inmediatos de la crisis. Cuando él habla ahí de crisis no se refiere evidentemente a la de febrero del 2022, porque esta conferencia es de junio de 2015. Se está refiriendo a la crisis de febrero de 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, que por cierto fue también un 24 de febrero, o sea, la misma fecha que iniciaron las operaciones este año 2022. ¿Por qué esa fecha? Quizás porque es la fecha del ejército ruso, fue la fecha de la revuelta de febrero,
de 1917, o simplemente ha sido pura coincidencia. Pues bien, la conferencia es bastante buena, dura 1 hora, tiene sección de preguntas al final, preguntas y respuestas. Este politólogo es bastante, me parece a mí bastante ecuánime y sensato. No sé si estoy de todo de acuerdo con todo lo que plantea, pero me pareció muy buena y se las recomiendo. Y yo me quiero hacer eco de una cosa que dice. Él dice dos cosas. Él dice que la comparación para ese momento de Putin con Hitler es un despropósito exageradísimo. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, para el día de hoy, Putin se ha movido más cerca a la comparación de lo que lo estaba en febrero de 2014. Sin embargo, todavía hoy en día sigue siendo una exageración hacer esa comparación. Pero esto es lo de menos. O sea, no importa si lo es o no lo es, porque no es el centro de la conferencia. Ahora bien, lo que es importante son, bueno, los análisis de por cómo se llega a la crisis de aquel entonces, que es la de hoy es consecuencia directa de aquella. O sea, es simplemente la continuación, o sea, que sigue siendo válido. Pero lo que me gusta es su análisis final de qué hacer. Y para aquellos que no quieren ir a la conferencia o simplemente quieren que les dé el avance y no les importan los spoilers, él dice que lo que hay que hacer, como les digo, junio del 15, capaz hoy en día esto sería mucho más difícil, es abandonar cualquier intento explícito, abandonar explícitamente la expansión de la OTAN para incluir a Ucrania y a Georgia. O sea, dejarlas por fuera, dejar a Ucrania como un estado tapón, un buffer grande, es un país grande, o sea que no es un mal tapón entre Rusia y la Unión Europea, y en todo caso hacer un programa de rescate económico para Ucrania entre Rusia y la Unión Europea. De hecho, eso ya se intentó en el 13, pero Víctor Yanushchenko lo rechazó y también lo rechazó la Unión Europea, y fue Rusia la que se quedó sola con su oferta de 15 mil millones de dólares. En el caso de la Unión Europea puede que haya sido evidentemente porque Ucrania a lo largo de sus años de independencia, sus últimos 30 años, ha estado muy plagada de corrupción, y en la actualidad esa corrupción no ha podido ser barrida del todo. El presidente actual ha hecho algunos esfuerzos por limpiar la corrupción, pero bueno, los problemas políticos se lo han comido, los problemas geopolíticos se lo han comido, ¿no? Entonces solo quedó Rusia, que a Rusia no le importa gastar dinero en comprar un aliado, y que si se lo roban dentro de ellos, pero igual mantienen al país aliado, pues a Rusia no le importa, caso Bielorrusia. Pero bueno, ahora tratar de llegar a un acuerdo para dejar a Ucrania fuera de la OTAN, porque además él dice que la OTAN, para él, año 2015, la OTAN está perdiendo vigencia porque ya no es el centro de los acontecimientos mundiales, ya no es Europa, y que el gran rival de las democracias liberales en el mundo va a ser China, por cosas como las que dije en el capítulo 75, que una vez más recomiendo escuchar a quienes no lo han oído. Entonces, que para enfrentarse a China precisamente es muy importante tener como aliado a Rusia. Entonces, para tener a Rusia contento, habría que dejar a Ucrania y a Georgia, pero Georgia es un estado menor que no importa para estos grandes eventos, fuera de la OTAN. Y bueno, cuadrar con ambos para quedar bien con Dios y con el diablo. Hay que limpiar un poco Ucrania, quitarle esa corrupción, invertir en ella, hacerla un país válido para la inversión extranjera, y eso implica, bueno, ganarse al rival. Eso sigue siendo vigente hoy en día. Aquí es mi aporte, pues como la conferencia es del 15, no puede atajar este tema. Hoy en día es definitivamente más difícil lograr esto, porque además Rusia está quedando a los ojos de todo Occidente como el gran malo de la partida, y con motivos, porque se está comportando de verdad como un verdadero matón de barrio. No como el bully del colegio, sino como un matón de barrio. Cuando llegas y amenazas a Finlandia y a Suecia con prepárense a pagar las consecuencias si ustedes también se quieren meter en la OTAN, ya es como, mira, lo que les decía antes, no es que Rusia quiere que la respeten, Rusia quiere que la teman. Y eso no va con el mundo actual, por Dios. Y cuando tienes armas nucleares, además, los demás pueden comenzar a preocuparse y dicen, ¿será que este loco las va a lanzar si no lo tememos lo suficiente? Y entonces se pone todo el planeta en tu contra, y eso es estúpido. Al final la que puede terminar perdiendo feo aquí a la larga, incluso a la mediana, es Rusia. De hecho, a la larga creo que va a perder que jode. Por más que a corto plazo tenga ganancias, ¿no? Pero bueno, sí creo que China es un rival más peligroso en todo punto de vista, pero también es un rival mucho menos loco.
O sea, no está haciendo lo que eras como esta, aunque últimos movimientos chinos, no en el marco de esta crisis, sino en los últimos años, dan a entender que China podría estar dispuesta en algún momento a invadir Taiwán. Con lo cual el impacto sobre la economía mundial es mucho peor que lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Porque aunque Taiwán no es un país petrolero, como tampoco lo es Ucrania, ni es un país granero, como sí lo es Ucrania, es un país profundamente industrializado y una gran cantidad de los microchips del mundo, creo que son como 40%, capaz exagero porque me estoy confundiendo, pero una gran cantidad de los microchips que el mundo hoy en día utiliza y demanda como si fuese agua, son producidos en Taiwán. Para que se den una idea, un carro hoy en día, si ustedes compran un carro de este año 2022, de la marca que sea, tiene 5000 chips. O sea, la demanda de chips hoy en día es brutal, bestial. Las neveras tienen chips, las neveras tienen conexión a internet hoy en día. Es decir, producir chips es muy importante. Y si Taiwán sale del mercado por una guerra, pues el mundo va a resentir y se van a disparar los precios de los celulares y todas esas cosas. Entonces el impacto económico de una invasión de Taiwán podría ser mucho más peligroso que lo que está produciendo hoy en día la invasión de Ucrania, que al fin de cuentas no tiene grandes... O sea, el peso de Ucrania en el mundo económico es muy insignificante, lastimosamente decirlo. Entonces, bueno, con esto cierro mi análisis. No estoy queriendo resolver nada ni dar tranquilidad. Como les decía, simplemente quería aportar 2 puntos que veía que no estaban siendo atajados por muchos de los analistas y callarle la jeta a mucho hablador de huevonada que me estaba ya ladillando, francamente. A los que les molestó la pérdida de clase al final de la sección anterior, bueno, les pido disculpas, pero es que de verdad no hay nada que me saque más de la piedra que el que no sabe y está hablando con propiedad. De hecho, eso es un fenómeno que ya está científicamente reconocido. Siempre se me olvidan los apellidos de los científicos. Es el síndrome... Guillermo es el que se sabe el nombre exacto, Kruger, no sé qué cosa, que es esto de que la gente se siente envalentonada a hablar con una propiedad enorme cuando menos sabe, y a medida que va aprendiendo se va callando más, hasta que finalmente se vuelve un tremendo experto y ahí comienza a hablar bastante del tema. Bueno, pero en Venezuela eso tiene un fenómeno en Venezuela eso tiene un arraigo demasiado fuerte. Yo no sé si es porque lo que nos gusta es hablar. O sea, cuando se nos agotan los temas comenzamos a hablar de lo que no sabemos, porque lo importante es seguir hablando. Bueno, capaz, no sé, pero yo sí recomendaría a la ciencia de la psicología que le cambien el nombre a ese síndrome, porque además recordar esos apellidos nunca lo puedo, para cambiarlo por el síndrome de los habladores venezolanos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, por supuesto, estos son temas, como decía el infame aquel del parche, en pleno desarrollo, y posiblemente vamos a seguir hablando de esto más adelante. Se me ha bajado un poquito el miedo de que estallase una guerra mundial, que de verdad llegué a creer muy probable la semana pasada. Todavía está probable. Creo que estamos a punto de superar la crisis de los misiles cubanos del año 62. El reloj atómico, que no sé en dónde es que está guardado eso, creo que debe estar a un segundo para las 12. De verdad está horrible la cosa, pero creo que está comenzando a ¿cómo se dice? A predominar la sensatez, pese al caldeo de los ánimos la semana pasada. A quienes creen que esto es una cosa menor, no, esto es bastante grave, pero a quienes creen que ya está resuelto, pues no, esto todavía está muy complicado y muy peliagudo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ojalá la semana que viene haga un podcast para analizar cómo se pudo resolver el problema y no cómo estamos corriendo a un búnker y dónde comprar pomadas para la lluvia nuclear que nos está comenzando a caer por estos días, dado que se desató el fin del mundo. Bien, este podcast llega y se mantiene en existencia gracias a su aporte económico, que todavía es pequeño, pero que es un buen aporte y me ha permitido pues seguir haciéndolo. ¿Cómo pueden ayudar? Pues visitando mi Patreon, se escribe patreon.com/perípatos, y síganme en mis redes sociales para que vean cuáles son esas cuentas que les recomiendo seguir si les interesa este tema. También háganle llegar este capítulo a quien cree que les pueda gustar o interesar. Hasta la próxima.